48, creo. Verifíquenme ese dato por ahí. Así ¿Se es, sepa? así es. Entonces, ahora, si quieren ustedes hacerlo, si no se recuerdan, tienen que encontrarme en casitas cuál es el ETO, cuál es la evapotranspiración potencial en casitas en el mes de abril. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es la cantidad de agua que se evapora en el suelo y en la planta por metro cuadrado? Dicho de otra manera, ¿qué cantidad de agua debo de reponer allí para compensar la acción de la evaporación y transpiración? Vaya, calculen. Hola, buenos días. Buenos días. Para el mes de abril. Mira quién vino, mira quién vino tan bella. A los 20 minutos. Siempre nos hace sufrir. Es que el Uber le decía a 2 minutos. Buenos días, señor Sol. Ay, Buenos días, ¿cómo han estado? mira, Así es, pero hoy sí te íbamos a esperar, no nos íbamos a ir. Sí. El que nos quedaba, estamos en clase. Buenos días, Karencita, ¿cómo ha estado? ¿Cómo la ha tratado? Karencita, ¿cómo llegó a la casa ayer después de que mega Llegué a jornada? trabajar, mira. Pero, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. La temperatura media 23.5 grados, es la suma de la máxima y la mínima entre 2, y luego sacamos TD o la diferencia de temperatura, que va a ser igual 30 menos 17, 13, no, 30, Es que sí, 13. 13 grados centígrados. Entonces, tenemos que convertir 38.1 a milímetros día. Sería 38.1 por 0.0. No es 48, no es 408. 408. Verifíqueme. 0.4. 0.48. Sí. 0.048. ¿Estamos bien ahí? Va. Un 82. No, está mal la conversión. ¿A cuánto? A las 5. 0.5. A las 5. Gloria, buscame esa conversión que la tenemos mala. Voy a por aquí la voy a encontrar. Pero no. Esa de la temperatura máxima menos temperatura mínima no iba dividido entre 100, no es eso. No.
La diferencia de temperatura es la máxima menos la mínima, hasta ahí estamos bien, hasta ahí es. No, 0.408. Entonces la radiación solar, 38.1 por 0.04. al pasar la conversión, es de 1554. Estos ya son milímetros día. Entonces hoy sustituimos los valores. La diferencia de temperatura son 13 elevado a la 1 media. Vamos a hacer eso. 13 elevado a la 0.5, que es lo mismo decir raíz cuadrada, por 15.54. Igual. Bien, vamos a poner por, abrimos un paréntesis y ponemos que la temperatura media es 23.5 menos 17.78. Cerramos paréntesis, le decimos por 17.78, sí. Más, ahí está el error. Vamos a ver. ¿Cuánto les da a ustedes eso? Da 5.31. En el examen ya no les voy a poner a calcular eso porque eso ya lo aprendimos, lo estoy haciendo por este cipote, que es el único que nos tuvo. En el examen yo ya les voy a dar ese dato. Estamos repasando, insisto, por este hipótesis, ¿cómo es? Reinaldo. Esto ya no lo van a calcular. Entonces, pero es que si me espero a que me den el dato, nos atrasamos, ya lo repasamos, ya lo estoy diciendo. Sí, ahorita bien lo resolver después, después seguir. ¿Qué hago con ese dato? Todos los cultivos tienen por lo general 4 fases: inicio, desarrollo, media estación, cuando empieza a botonear y a formar flores y frutos, y cosecha. Entonces hay un concepto griego que se llama escasez. Todos ya recordamos que escasez. ¿Te acordás, Joel, qué es escasez? Sí. ¿O no te acordás qué es? Es la cantidad de agua que requiere la planta. La planta, también conocida como constante hídrica. Cada fase de cualquier cultivo tiene un escasez al inicio, al desarrollo, a la media y cosecha. Entonces hay una curva, que eso ya no les voy a poner en el examen, porque les costó, pero tendrán que repasarlo si les parece bien. Ya les digo que no lo voy a poner a calcular la curva, la demanda hídrica de un cultivo, ya no. Ya lo último, ya lo evaluamos. Y a vos aparte un día te lo puedo explicar, sin problema. Te quedaste, venís, podemos repasar una media hora, unos 45 minutos. Entonces, hay una tabla ya dada por la FAO, que se ocupa en todo el mundo mundial, que es esta. Te voy a dar esta copias. ¿Qué dice el encabezado? Tabla cassette para
varios cultivos. Vale, entonces escoger un cultivo de lo que vos consumís todos los días, o que te gusta al mediodía, o que te echas un trago con eso, por ejemplo el pepino. No, escoger un cultivo. Cebolla. Hagamos la cebolla. Entonces, para uno determinar en un proyecto la factibilidad de una fuente, si vos has entendido lo que he dicho, ¿cuál es la fase donde la planta demanda más agua? Según esto o lo que usted me ha dicho. Según lo que he dicho es eso mismo. ¿En qué fase la planta chupa más agua? Me imagino que en las fases finales donde ya está produciendo. No, ahí empieza a descender. Cae en una cosa que se llama senescencia. Ya los hongos llegaron, ya pasó, resistió. La curva máxima es en la media estación, donde empieza a formar flores y frutos. Y la planta te dice, si no me echas agua que necesito, no te voy a producir. Entonces decimos cuál es el escasez de la cebolla en la media estación. 1. Entonces, para determinar la fertilidad de la fuente, en el caso de la cebolla, nos dice que el Kc para la media estación es 1.0. Entonces, vamos a encontrar el otro concepto que definieron los estudiosos del riego y le llamaron TC. Nosotros encontramos el LTO. Es la evapotranspiración de referencia. Cuando ellos aplican esta fórmula, encuentran la demanda máxima de agua del cultivo y lo relacionas con esa tabla. Como estamos en cebolla, la fórmula es esta misma. Es el LTO por el Kc. Cuando yo aplico esta fórmula, cuando ya encontré estoy encontrando lo que me va a demandar ese cultivo en la etapa máxima. Aquí coincide que es 1, entonces con lo cual toda cantidad multiplicada por 1 en la misma unidad, en la misma cantidad. Entonces tengo yo que la demanda máxima de la cebolla es 5.31 milímetros por metro cuadrado. No, milímetros día. ¿Qué quiere decir eso? Si yo siembro la cebolla a 10 por 10 en un metro cuadrado, ¿cuántas cebollas me caben? Eso sí se lo voy a preguntar en el examen, porque esto tiene que ver con marcos de siembra, con cuadros de siembra. ¿Cuántas cebollas me caben en un metro cuadrado a 10 por 10? Me caben 100, eso no les debería de costar a esta altura ya. 10 por 10. Me caben 100 cebollas, me caben 100 posturas. Pero si sembramos la cebolla Santa María, que es más grande, una blanca, entonces le damos a 15 por 15. Entonces decime vos cuántas cebollas me caben de esa cebolla, si yo le doy 15 entre postura y 15 entre surco. Vaya, calculamos. En 10. En un metro cuadrado a 15 por 15. Pero digo el área donde se va a... En un metro, estamos ¿Un metro? en un metro, hermano. En un metro. ¿Mm? 66 cebollas. 60 cebollas. 66. Nos da lo mismo, ¿no? Pero los demás, vos no estás trabajando, no tenés calculadora. ¿Y por qué no lo haces? Que si por hacerlo, hombre, te conviene, equivoquémonos ahorita en la clase. Es mejor ahorita. A mí me dan 44. 15, 15, 15, 15, 15.
Mira, Joel, si pues a mí me dan 44 y fracción. Entonces, en ese metro cuadrado yo voy a tener esa cantidad de cebolla que no lo logran determinar todavía, porque no me dan 44. Entonces, en ese metro cuadrado yo tengo que reponer ¿cuántos litros? Ajá. Porque 1 milímetro diario equivale, 1 milímetro día equivale a 5 litros por metro cuadrado. No, 1 milímetro día equivale a 1 litro por metro cuadrado. Yo tengo 5.31. En ese metro cuadrado que me cabe en esa cantidad de cebolla, yo tengo que reponer más de 5 litros diarios. En esa fase, cuando demanda más. ¿Y esa fórmula es solo para la cebolla o para todo? No, papá, esa es la cebolla, esa es la fórmula que vas a utilizar para cualquier cultivo, sean anuales, forestales, frutales. Ajá. Lo que te va a determinar el cuadro que te enseñé yo, ¿no lo tenés ahí? Sí, es eso, mira. Ese cuadro, muy bien. Aquí como ¿cuánto pasa? Ahorita hemos calculado en cebolla, pero si vos decís, voy a salir de la duda en un rábano. O sea, el rábano es lo más económico que puede haber y lo más fácil que puede haber si lo sembras en la luna correcta. ¿En qué luna sembras? Vos podés calcular el rábano en su máxima demanda. ¿Cuánto es el rábano en su máxima demanda? 90. Entonces, ya que se reduce la cantidad, va, estamos ahí. 15. Entonces, resumiendo, le saco poco. Sacarle copia. Te lo voy a prestar. Yo siempre ando mi folleto, no como otros. Ya no. Eso. Estamos todavía pataleando. Nombre. 49 le dio. ¿Ah? 49 le dio. 44. 49. Híjole. No. Quizás por el color de la computadora. Ese controlaba realidad. ¿Pero ves? Déjame traducir el computador. Aquí está, no le pongo 0 ahí. Bueno, si tenés duda de dividir 15 entre 100. Bueno. 0.15. 0.15. Y lo elevas al cuadrado. Igual. Aquí debe haber una opción de Cero x a la menos 1. cero ¿Dónde punto. está x a la menos 1? Aquí está. Mira. Aquí arriba está. Le das x a la menos 1 y decís por, ¿cómo es que está seguro? 44.44. Tú vamos a enseñar eso mejor antes, como estar. No, esos son trucos, es que esos son trucos que están en la... Eso nunca nos enseñó a hacerlo por eso, lo puede enseñar con el... Cabal, fíjate, no entiendo. Pero ¿cuáles trucos? Así, porque estos. No, ahí estamos hablando del uso de la computadora, de la calculadora. No, pues, pero si vos tenés duda, dividís 15 entre 100, lo multiplicás 2 veces esa misma cantidad Sí. y luego dividís el área entre eso. Ese es un método, es un golpe de teclas para hacerlo más rápido. Para no borrar y volver a poner el numerador y dividirlo entre el denominador. ¿Ya me entendiste? Chepito. Pero hoy sí lo entendieron. Es un golpe de teclas. Va. Como el único que está repasando este hipótesis, le pregunto, no puedo avanzar si no me das luz verde. Entonces yo te escucho. Si es en esto, en lo que es MTO, y para sacar el MTO BTC, bueno, sabiendo que están lo que usted nos da, no hay problema, eso de sustituirlo no es problema. Eso. ¿Sabes cuál es el criterio, papá? Yo analicé el ETO en el mes donde hay mayor sequía
y es el mes más caluroso del año, es donde hay mayor radiación solar extraterrestre. Voy a poner que es acá que está. No, Va, está 44 bien. cebollas. Entonces, si vos te dicen, calcúleme una factibilidad en noviembre de una fuente, no lo hagas en noviembre. Hacelo marzo, abril. Es el pico más alto de temperatura en el país. Es donde hay mayor radiación solar, por eso es que dan las vacaciones de Semana Santa, que la gente en vez de ir a cargar al Señor se van a la playa a hacer desorden. Ajá. Entonces, para determinar si la fuente, si una fuente, si un pozo, si un caudal es competente, hacerlo en el peor escenario, donde tenés mayor demanda. Y lo ocupás, en el caso del cultivo, en la fase también donde mayor demanda agua. Hacer el siguiente ejercicio con la cebolla. Irte al cuadro de Casé, ubicar la demanda hídrica de la cebolla en la fase inicial y calculame el ETC y te vas a dar cuenta cómo cambia el dato. Tiene que bajar de 5.31, tiene que bajar. Entonces, decime cuánto es el KC de la cebolla en la fase inicial. 0.50. Y entonces vas a aplicar aquella fórmula. ¿Hacerlo? El de todo multiplicado por 1. No. No, ETO. No, por el ETO. Por el ETO. Uno era el KC. Va. Démosle, hacerlo pues. Ocupando este ETO, ¿verdad? Para abajo. Es el ETO y son 44 posturas, punto 4. Bajo bastante. 2.65. Vaya. Se aproxima a 2.66. ¿Cuánto te da? Vamos a hacerlo aquí, mira, para que te quede claro. Cebolla. Inicio. Aquí vamos a poner el ETC. ¿Cuánto da el inicio? 0.50. 0.50. Vos multiplicaste 5.31 por 0.50. y la mitad de esto es 0.50. Multiplicar por 0.50 es como dividir entre 2. No puede ser el inicio 0.50. Ahí ya, si el inicio está mal, el ejercicio todo está mal. ¿Cuánto es 5.31 por 0.50? 2.66. ¿Y por qué me decís que el ETC es 0.5? Yo quiero que me des el dato de la demanda de la cebolla al inicio. Sí, la demanda de la cebolla al inicio es 0.50. Sí, pero ese es el KC. Ajá. Y lo que te estoy pidiendo es la demanda ya de la cebolla cuando lo multiplicas por el ETO. ¿Cuánto es? 2.66. Ya viste. Para mejor que hayamos hecho el repaso. 2.66. Siempre poner las unidades, milímetros, día. Hoy hacerlo al desarrollo. ¿Cuánto es la demanda? Tenés que buscar el KC de ese cultivo en desarrollo y multiplicarlo por tu ETO donde vos vas a hacer el proyecto. ¿Cuánto es? 5.31 por Ahorita le digo 0.70. En desarrollo, sí. 3.72. Sí, que me está dando data. 3.62. 7.2. Mira cómo va aumentando. Esta ya la tenemos, la media estación ya la tenemos, que es 5.31. Y hoy decirme la cosecha. Lo mismo. 5.31. Porque es la misma demanda, ¿va? Sí. Entonces mira lo que hemos encontrado. ¿De qué depende cuando abramos la válvula? De eso, entre otras cosas. Una pregunta. Por decirle, en un sistema de riego por goteo, cuando usted está empezando a cultivar cebolla, por ejemplo, el goteo va a ser lo mismo en el inicial y ya cuando vaya en desarrollo.
Contestarle eso, Joel. Contestáselo, atrévete, papá. Es que Sí. según la fenología de la planta, en el inicio, como dice ahí, la gota es imposible porque la membrana va a abrir la misma gota, pero va a ser el tiempo que vamos a definir en el riego. En la fase inicial posiblemente, O sea, por ejemplo, le voy a dar una hora de goteo en el día, un ejemplo. Y ya cuando esté en desarrollo, unas 2 horas en el día, algo así. Ajá, pero eso lo vamos a calcular nosotros. Justamente a eso vamos a entrar paso a paso. Porque la gente la riega cuando a la hora de producir en verano. Porque la gente le proporciona agua sin ningún criterio. Que es lo que hablábamos ayer con vos cuando íbamos a Comasagua. Si no le proporcionan la cantidad necesaria de la planta según su desarrollo, la planta detiene su fisiología. Ella sabe que está en riesgo. Ella sabe que no puede procesar proteínas, no puede sintetizar, no capta sol, pero detiene porque no tiene agua, y si no tiene agua no puede absorber los nutrientes que necesita. Entonces, ¿qué le pasa a la planta cuando no le damos la menester? ¿Cómo se queda? estrés hídrico o clorótica Pero o que, ajá. enana, estancada. Vos ves clorosis y enanismo. Dice la gente, mire, y que este chile bien enano me está echando la flor. Pues sí, 1 o 2 le va a dar porque el chile hizo la cacha, ¿va? Pero no tuvo el agua necesaria. ¿Entendés? Clorosis es que pasó de verde intenso a pálido, amarillo, entonces allí deficiencia. Se puede confundir deficiencia mineral o deficiencia de agua. En este caso no es fisiología, sino que es una fisiopatía. Es un efecto físico. En la medida que la planta va creciendo, cuando la gente abra la válvula, le va a dedicarle más tiempo de riego. En la medida que está demandando media, la válvula se va a abrir más tiempo. Entonces la decisión que uno toma allí, voy a poner tu ejemplo, ¿qué pasa si abro la válvula? Puede ser el caso 2 horas en media estación en tomate, porque quizás el riego no es diario, que se llama intervalo de riego, es decir, el tiempo que transcurre entre un riego y otro. Puedo decir, ahí en Comasagua regamos cada 15 días, cada 5 días, pero ya voy a explicar por qué. Esto todo lo plantean como diseño agronómico, olvídense de eso. Lo que yo les voy a plantear es un diseño agroecológico, porque los agrónomos tiran agua todos los días, porque como no protegen, no hay manejo ecológico del suelo. Entonces, y sobre todo si es un suelo que predomina la arena, percola más rápido, entonces ellos están en eso, nosotros no. La lógica de nosotros es ahorrar y maximizar el uso del agua. Entonces, digamos que regamos 2 horas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros allí? Dividir un turno en la mañana y un turno en la tarde. Inicia el día a las 6 con 1 hora de riego, puede ser de 6 a 7. Mojaste el perfil y la planta no tiene estrés y cubrís. Vos sabés que son 2 horas. En la tarde, a las 5, volvés a abrir la hora y le das ese tiempo, volvés a humedecer el perfil y ese va a ser el juego cada 2 días. ¿De qué depende cuánto tiempo abrir una válvula? Entre otras cosas, es del clima, el cultivo, la fase, el tipo de suelo. Ingeniero, perdón. Y si la válvula se abre cuando la temperatura está bien elevada, digamos, entre las 10:30 a las 11:30, por ejemplo, de la mañana. En este caso, si tenés el suelo desnudo, vas a desperdiciar agua y vas a crear un caldo de alta temperatura con humedad. Es como que vos camines 3 días con los mismos chancletas y sudás, humedad, calor, ¿qué se te va a formar ahí? Pues sí, es el caldo. Entonces, esta parte que hemos iniciado hoy, la hemos hecho para repasar esta parte. Yo te voy a mandar en la plataforma quizás unos ejercicios para que vos los hagas. Ahora, en el examen
que vamos a hacer, ese dato yo ya se lo voy a dar. Tampoco le voy a pedir la gráfica, eso ya no, pero yo necesito que lo aprendas y te lo voy a explicar. Porque yo puedo ajustar cada día el ETC, porque resulta de que así como en la lluvia está descontrolada y cae un vergo de agua, también en verano que experimentamos temperaturas extremas y sequía. Entonces yo calculé la temperatura en base a este dato, pero resulta que al tomar los datos promedios en mi campo se me han incrementado 2 grados más. Entonces yo recalculo y puedo ajustar la cantidad de agua en base a eso, ¿me entendiste? Vaya, ¿qué otra pregunta, hermanito, para avanzar? Por el momento ahorita no. No tengo ahorita. Entonces vos tenés claro que es... ahí está, se animó. Lo que todavía me estaba preguntando ella. Ella te debería de contar. En paréntesis, de temas menos, de que el mínimo, creo que es la temperatura mínima, eso a la media es 0.5. Sí, un medio es 0.5. Pero toda expresión elevada a un quebrado es la raíz cuadrada. Perdón, toda expresión elevada a un quebrado es la raíz del denominador. ¿Qué pasa si yo tengo a elevada a 1/3, Joel? ¿Qué raíz es esa? Raíz cúbica. Correcto. No pudiéramos hacer, esto es fuera de lo que estamos hablando, no podemos hacer también ese diseño nosotros de Macortún o verlo después y nos explica cómo lo hizo con la muchacha que... Vos estás viendo el diseño que nos vamos a clavar hoy, va. Estás invitado a venir a las 9. ¿Qué clase tenés? Suelo. ¿En qué nivel están de suelo? Aparte del hoyo, ¿qué más han hecho? Solo eso. ¿Qué? Recolectando microorganismos. Eso. Están en la parte biológica entonces del suelo. Eso es fundamental en esta agricultura. Pero ya vieron densidad, textura, triángulo, todo eso. Sí. Vale. ¿Quieres participar en este concurso de las 9? Vos no estás poniendo atención por el diseño que vamos a hacer, ¿verdad? Está bien práctico en la PVC, los costos son bien bajos. Y es lo más barato, papá. Esta fue una fumada después de evaluar que el hierro, que no sé qué. Esto es lo más barato. Y ¿sabes qué? Funcional. Funciona. Y es lo más barato que puede haber, porque la gente me dice, miren los invernaderos que hay, ¿sabes cuánto cobran? Agárrate, papá. Entre 200 y 300 dólares diarios. Si en un día te hacen 2, entonces le sale, si hacen 2 invernaderos y te cobran 300 a 150 la mano de obra. Y este diseño con 3 personas, ¿saben cuánto tiempo nos puede llevar? Ponerle 3 horas. Considerando que ya se niveló el suelo. Sí. Esa es otra cosa. Si no está, eso. ¿Viste, Karen, cómo es la cosa? Pero ahí le caben quizás de ancho, ¿cuánto tiene? Ahí está abajo, mira. No lo veo. Más abajo está. 3.5 metros. Va. El ejercicio que van a hacer los hipotes es que van a hacer el diseño adentro. 2 camas de calle. Fíjate de que tengo duda de eso. Pero ese es el diseño que van a hacer. Le vamos a dar 1.20 de centro a centro de cama y que quede 80. Vaya, ese diseño para mí es válido. Puede funcionar. Por eso te digo, cada quien va a presentar su diseño también de diseño y también de la entrada, papá. Pero de la clase, ¿qué dudas tenés? No, ahí estamos calaseados. ¿Seguimos o no? Pues sigamos. Vos, Picho, si puedo. Mira, si tenés dudas, Sí. me preguntas. Vaya, ahora saquemos el ejercicio que vamos a resolver. Paso a paso. Ese ejercicio que les mandé
es un área donde quieren producir hortalizas y no quieren hacer la factibilidad desde la fuente. Entonces vamos a ir ítem por ítem. Eso que tienen allí es, para no cometer la falla que cometimos la vez pasada en Comasagua, voy a decirlo así, ese es el examen segundo, esa, pero no es ese. No vayan a decir yo me lo aprendí de memoria y me cambié. No. El ejercicio que vamos a hacer ahora es el análisis que van a hacer en el examen. Por eso vamos a ir paso a paso. Entonces, vamos a ir viendo primero lo que uno debe de hacer cuando le piden resolver un problema. Allí ya se levantó los datos de campo, ya hicieron algunos cálculos preliminares. Vamos a llegar a tu caso. Me alegró ver tú. Y era de noche, va. Vaya, ¿cómo está dividido el planteamiento de la situación que tenemos que resolver? Vos, hipote, ¿cómo se llama? Adrián. Adrián, ¿cuáles son el primer dato que nos da el problema? No puedo ver. Ojalá pueda ver el examen. Decime cuál es el primer dato que nos da el problema, la situación, cómo está estructurado. Vaya, aquí dice cálculo de diseño de riego, producción de hortalizas, dato de clima, Bien, y nos dan dos datos, ¿va? ETO y ETC. Aquí ya entendió que es lo que nos están dando, ¿va? Ya nos calcularon en la zona del proyecto cuál es la evapotranspiración potencial, ya nos dan el ETO. ¿Qué valor tiene el ETO? 3.93. 3 milímetros día. Quiere decir que la temperatura allí no es extrema, fíjate, porque aquí en casitas, ¿viste cuánto dio, va? Entonces, ya nos dan el ETC, ¿o no? Sí. Pero ¿de dónde salió el ETC? Ya lo vamos a ver. Sí, de esa fórmula. ¿Qué más datos nos da el cuadro después del dato de clima? No lo tengo. De veras. No lo pude imprimir y mi cel está grabando. Van datos Ah. de la parcela. Vaya, Freddy Cervellón, ¿qué datos después nos da el problema después de datos de clima? Es lo primero que tenemos que analizar, ver los datos que nos dan. No, va, ¿qué datos nos da ahí? No me veo, Freddy. ¿Qué datos nos da después de clima? Datos de la parcela, área bruta que son de 17 hectáreas y área neta que es de 16 hectáreas. ¿Viste? Vamos a hacer un proyecto grande. El área bruta quiere decir el área total, 17 hectáreas. Si ustedes lo multiplican por 1.4 les da las manzanas. Y el área, el otro concepto quiero que vean es el área neta bajo riego. O sea, las que vamos a conectar bajo riego son 16 hectáreas. Glorita, ¿qué más nos dice? ¿Qué otro dato nos da el cuadro? Léame el primero, ¿qué cultivo dice ahí? Ajá. Aquí están haciendo el análisis para hortalizas varias. O sea, no especifica No una. le especifica. Entonces, nos sugieren un ZR. ¿Qué es el ZR, Adrián? Profundidad de raíz. Correcto, ya nos dan un dato. Esto va en metros. 0.25 metros. Pero vos me estás siguiendo en el cuadro o no. Síganme en el cuadro porque para interpretar lo que van a hacer. Luego dice distancia entre surco, distancia lateral o hileras. Eso quiere decir eso. DS, DL o DH. Ahí nos dicen que van a estar a 1.25 metros entre surco. Después nos da la distancia entre plantas a 0.25 va. Sí. Y nos dan el casé. El casé que nos están dando es el máximo.
que creo que corresponde, creo yo, al del pepino. Verificame si es el pepino. Verificame. Entonces ustedes multipliquen el 105 por 393 y les tiene que dar 413. A ver, resolvamos eso, a ver si es cierto. Es el pimiento. El pimiento, epa. Sí. El pimiento aparece ahí como chile dulce. 3.93 por 1.05. Cabal. ¿Lo hicieron o no? Vaya. Exxon, ¿qué otros datos nos da el problema? Después de los datos del cultivo. Tenemos el suelo, Ajá, léelo. el CC, ¿Qué es? ¿cómo se llama? Sí. El ppm Ajá, ¿qué es? es. Inventate algo, de todas maneras, o ya tú. Y ese ppm no es el mismo PMP. Es que es punto de marchitez permanente. Es que ahí está. con dos Cambiémoslo pues. P. Es que Yo lo escribí, no, yo lo escribí usted nos mal. enseñó con PMP. No, es que yo lo escribí mal. Sí, Es que también es lo de la es tercera punto de edición. marchitez permanente. Quizás está mejor PMP. Es punto de marchitez permanente. El ejercicio ya no los da. Porque eso está en tablas. Porque dice que es un suelo. Ah, bueno, sigamos. Sigue eso, ¿qué más datos nos da? La densidad Léela. es de 1.2 gramos por milímetro cuadrado de cubo. Es más entre volumen, muy bien. ¿Qué más nos da? IV creo que es. ¿Sí? Luego está el. No, pero ¿qué es IB? IV. 15 milímetros por. Sí, pero ¿qué es IB? Se lo explico. El IB El se índice. conoce como la infiltración básica del suelo. Es la capacidad que tiene el suelo de percolar, filtrar agua. Cada suelo tiene esa capacidad. En este caso dice que este suelo tiene una velocidad de infiltración de 15 milímetros por hora. ¿Estamos bien? ¿Qué otro dato nos da eso? El pH. ¿Qué es el pH? Ayudarle, Gloria, ayudarle, ¿qué es el pH? Que fue la clase pasada. Adrián, ¿qué es el pH? Es el umbral de riego. Máximo porcentaje de agua aprovechado por el cultivo. O el UR. Pero repetíselo que están bien perdidos. Repetíselo, Joel, para que no se me olvide. Es el máximo porcentaje de agua que se va a aprovechar. Pero en dos palabras es el UR, ¿va? Que es el umbral de riego. Ya nos están diciendo que es el de cuánto, Exxon. De 30%. Quiere decir que en un perfil de suelo a esa profundidad de 0 a 100, yo voy a dejar agotar siempre el 30% y voy a regar para reponer. Vaya. ¿Qué más nos da allí, Exxon? El pan. Ajá, y hay dos datos. El área. Valoreo. Es correcto. Y debe de estar entre los intervalos de... 30% y 70%. Muy bien. Vaya, Boris, ¿qué tipo de suelo nos están diciendo que es ahí? Franco, muy bien. Primero aquí llegamos a algo que le quería preguntar, que menciona la eficiencia. Siempre vamos a calcular el 10%, en este caso que estamos usando el sistema de riego por goteo, vamos a agregar ese porcentaje al total de agua que vamos a consumir. Sí, cuando calculemos la lámina bruta. Cuando calculemos la lámina bruta, como la eficiencia es del 90, tenemos que incrementar para compensar ese 10. Muy bien. Vaya, miren.
quiero borrar el diseño, me disculpen, me gustó hacerlo el otro día. Porque yo sí que le dibujo, ¿no? Eso. Dibujo técnico. Todos llevamos dibujo. En kinder. En kinder. Todos llevamos dibujo. Vaya. Haz el ejercicio. Hay dos cuadros ahí. Lee el primero a tu izquierda. Sí. ¿Qué dice el encabezado? ¿Qué dice el encabezado? Dice, no contar con los datos que piden la fórmula. No, el encabezado de este cuadro. Ya La capacidad de campo. Vaya, ahí está la clasificación de suelos. Vos ubicás el dato que nos da el problema, que es franca. Franca. Franca, decime el intervalo que tiene de capacidad. ¿Es capacidad de campo lo que estamos viendo? Sí. Entonces, en un suelo franco, la capacidad de campo es de, hay un intervalo. ¿De cuánto es el intervalo? 18 y 26. Va entre 18 y 26. Decime, Joel, ¿cuál es el dato que aparece en el problema de capacidad de campo de ese suelo? 22%. ¿Sabes? No es. Sí, es 22. 22. ¿De dónde salió? De esto, mira. Ya pasó. Sumar y dividir. Ah, lo que hicimos. Eso es lo que quiero que tengan claro. Ahora decime, pero esto es capacidad de campo. Decime del punto de matriz permanente, el intervalo. Es de 8 y 12. Hacemos lo mismo. Y tiene que aparecer. 10%. Ahí estamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si este cipote me dice que él va a trabajar con estos datos? Esta tabla ya la tienen ustedes. Ya se la di. En el paso 2 está. Bueno, en el paso 2 creo que está. Porque este dato, yo solo les voy a dar en el examen el tipo de suelo. Ustedes tendrán que buscar estos datos. En el paso 2. Ustedes tendrán que buscar estos datos. ¿Ven? Hijo de puño. ¿Va? Si ustedes no, vos trajiste los folletos. No, es que si no los traen no van a poder hacer el examen porque van a poder sacar los folletos. Ahí está. O sea, los folletos los van a sacar. El examen viene en dos partes. Una parte teórica, usted termina la parte teórica y le doy el ejercicio. En el ejercicio usted saca todo lo que tenga, todo, pero no va a sacar el cuaderno porque no quiero que vayan, no es mecánico. Usted va a tener las fórmulas, estamos interpretando la tabla de los datos que nos dan, usted va a sacar todo. Entonces yo les voy a decir, miren, es un suelo franco arenoso. Ajá, entonces ustedes van a unir la tabla. 10, 18. Ay, eso es lo que quería yo llegar, mira, joven. Vos puedes tomar la decisión de trabajar con los valores mínimos, pero si tomás el valor mínimo de uno, tomás el valor mínimo del otro. Es válido. También vos podés decir, no, yo voy a trabajar con el valor máximo de uno, pero tenés que tomar el valor máximo del otro. Pero lo que es más representativo para mí es lo que acabamos de hacer aquí. Siempre. ¿Ok? ¿De quién es este? Mío. Va. Ya habíamos dicho que el área bajo riego, el porcentaje debe estar entre 30 y el 70%, ya lo vamos a explicar. Aquí se dice que es riego por goteo, la eficiencia es del 90%, trabaja a una presión de 1.5 bares. Y para cuando trabajen, bueno, te da el modelo también del emisor, que eso el dato dependerá de qué, dónde compres y qué tipo de características. Cuando compres la cinta, ahí te especifica. Perdón, cuando dice el emisor es el goteo. ¿Sí? La membrana. Y te dice el QE. Va, aquí no nos vayamos a perder. ¿Qué es el QE? No. Atrás del emisor. Perdón, el emisor. Eso es. Tengo la cinta y es la cantidad de agua Que sale de la membrana. que sale de la membrana. Ujú. Eso nos va a servir para calcular qué diámetro voy a humedecer en mi parcela. Ah, sí. Ahí dice que si es arcilloso se hace un bulbo ancho.
Ajá. Si el bulbo si es arena, se hace así alargado y rápido humedece. Si es arcilla, se hace ancho porque va costando que penetre. Y si es franco, como que estamos viendo, es una mezcla entre este largo y este ancho, porque tiene igual proporción de arcilla, arena, limo, y va bajando, infiltrando el agua parejamente. ¿Qué pasa si me dice, cuando yo compro la cinta, me dice el fabricante que esta cinta o esta membrana, como dice Joel, me va a dar 2 litros por hora, pero me sugiere la presión a 1.5 bares? ¿Qué pasa si no tiene esa presión? No lo va a tirar. Ajá. Se va a tardar más tiempo para tirar las 2 horas. Cipote más listo. Entonces, ¿qué hago yo? Como normalmente las comunidades, voy a ponerlo en atmósfera. Es que el que yo tengo es en atmósfera, pero solo es de hacer la conversión, solo que no es tema ya de esta clase. Pero yo tengo los emisores en Comasagua, trabajan a 1 y 1.5 atmósferas. Una atmósfera son 10 metros de columna de agua. Quiere decir que 1.5 atmósferas serían 15 metros de columna de agua. El fabricante te dice, esta cinta te va a tirar 2 litros si tu fuente tiene un desnivel a tu proyecto de ¿cuánto? De 10 o de 15 metros, ¿va? Ya viste cómo está el de Comasagua. Entonces lo que hice yo fue llevar un beaker más pequeño que este, y entonces nos fuimos a hacer a calcular exactamente el dato. Es lo que se hace en el campo, porque la gente dice, mire, fíjenos dónde vamos a poner el tanque, y usted me está diciendo 10 metros, y va a decir, pues no vamos a hacer el proyecto, mira qué gran regada. No, papá, con 1 metro que lo levantes, con un montículo como hicimos allá, pero lo que tienes que ir a hacer, hay unos beakers más pequeños, hasta 5 ml, entonces vos haces un muestreo, escarbás, y está la cinta aquí, abrís la cinta y empezás a contar el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Solo para hacer el ejercicio, ¿qué pasa si se llenan los 5 ml en 90 segundos? ¿Qué caudal tengo allí del emisor? Eso ya no se lo voy a preguntar porque eso ya lo vimos cuando vimos caudales y todo eso. Vamos a calcular el caudal del emisor. Eso se hace en la práctica, en la realidad, por cada proyecto. Porque vos no puedes asumir que te está tirando 2 litros si estás viendo que la altura que tiene el tanque no llega ni a 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa si el volumen que utilicé fueron 5 ml y el tiempo que se tardó fueron 90 segundos? ¿Cuánto me tira esa cinta en ese tiempo? Eso ya no, ni se lo voy a preguntar en el examen, pero lo que estoy explicando yo, la metodología para determinar, porque yo anduve en Comasagua y en el Cortés me daba un dato. Claro, el tanque estaba bien arriba. ¿Cuántos puntos es importante ponerlo? ¿Cuántos beakers? Fíjate, como en las 12 camas. Tendría que ser unas 12 beakers. En las 12 camas yo hice una muestra de la mitad, dejando una de por medio. 6. Tomé aquí, dejé una de por medio, tomé aquí, y entonces al final hice la media. Entonces, ¿saben cuánto me da el caudal en Comasagua? 1.2. ¿Qué pasa si yo asumo que es 2 litros? Estoy asumiendo que da más agua, y entonces lo que voy a generar es una descompensación. Unos chicos. Entonces hay unos beakers que venden en Electrolab, bonitos, de vidrio, pero este es muy grande, porque como es la gota, usted te va a llevar la mañana y ya dio asistencia técnica, le van a decir. No, fíjate que estuve evaluando, aforando los caudales de la CIN. Mire, qué importante es actividad. ¿Y cuánto hizo? Solo un proyecto. ¿Y cuánto es todo el día? Y almorcé. Pues, chica, van a decir. Y entonces te va a decir el jefe, mire, ¿por qué no llevo un cántaro mejor? Pues yo he estado 3 días. ¿verdad? Cuando son volúmenes, cuando son cantidades pequeñas, bueno, hasta en corcholata lo he hecho. ¿Saben cuánto agarra una botella de esas gaseosas que ustedes toman y que ayer se zamparon unas Pepsi y yo me di cuenta?
Eso agarra 5 ml, La corcholata. la corcholata. Pero el de la gaseosa grande más, porque es más ancha. Entonces, hasta en eso lo pueden hacer. Pero es importante determinar, este es el dato que vamos a trabajar, el que sugiere el fabricante. Así lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué más tiene el problema? La eficiencia, la presión, el modelo, el QE, los días de paro, dice. Si te dice que es 0, ¿qué entendés vos en este diseño? Que todos los días tienen que... Correcto. Todos los días papá. se riega. Lo que vamos a calcular en este proyecto, que nos dicen que van a regar todos los días, porque son 16 hectáreas. Entonces, no necesariamente van a regar la misma parcela, porque ahí vamos a entender lo que se llama ciclo de riego, que tiene turnos de riego. Al rato un día, él hace 4 turnos de riego en un ciclo y riega la mitad, 8 hectáreas. Pero al día siguiente, ¿me entienden? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y dices dosis de la fuente o la fuente disponible. ¿De cuánto caudal disponen para hacer este riego en 16 hectáreas? 90 metros cúbicos por hora. Fíjense que eso es un cachimbo de agua. Si ustedes lo multiplican por 5, le da barriles, para que lo entendamos más fácil. 9 por 5, 45, son 450 barriladas de 200 litros por hora, es la capacidad que tiene esta gente ahí. Vaya, entonces, para pasar, y creo que vamos a hacer una o dos fórmulas. Antes de pasar, pregunto. Lo primero que tienen que hacer para resolver una situación es ver los datos que te dan y lo que te hace falta. ¿Tienen duda de la información que nos dan de campo y todo eso? ¿Hay algo que no lograron afinar? Yo solamente tengo una duda, aunque Hagámosla. no sé si ya la resolvió con lo de los ciclos de riego, porque en el documento decía de que el riego se realiza cada 2 días. O no sé si yo lo entendí mal. Eso es variable. No sé en qué si dice así, pero eso es variable. Puede ser diario, puede ser cada 2. En lo concreto en Comasagua regamos cada 5. Dependerá del manejo que le des. Si lo tenés desnudo el suelo, por el fenómeno a veces, vas a tener que zampar agua todos los días, vas a gastar más agua. O sea, si es un invernadero, sí, quizás todos los días, ¿verdad? Porque como digo- Pero ya lo tenemos en invernadero, la clave es que lo tenemos cubierto. Ah, cierto. Tenemos cobertura arriba Cierto. con granza de café, cascarilla de café. Entonces cuando tiene una capa así más o menos de 2 dedos, que es la cascarilla, es una fuente de carbono para los microorganismos. Entonces, cuando vos destapás la cascarilla y Chepito mete aquel aparato que te enseñé, no baja. Dice, ¿cuánto tiene Chepito? 80 marcas, no regues, papá. Al día siguiente lo va a ver, me manda el dato, miren, bajó un poquito de 80, no regues. Porque en el caso del tomate, ¿cuánto dijimos que era el UR? 40 o 40. Chepito, le dije, cuando llegue a 60, abrí la válvula. No sería lo mismo si tenés la misma cama con el mismo cultivo pelado. Cuando metas el aparato, es que la radiación penetra el suelo. La gravedad hace lo suyo. El perfil se va secando, aparte que la planta absorbe. Entonces el agua ya no está disponible. En ese escenario, si vos metés el aparato de humedad, el tensiómetro, ahí te va a estar diciendo que está cerca de 60 o abajo de 60. Y vas a tener que regar todos los días. Eso es lo que hacen los agrónomos. Nosotros hacemos un diseño agroecológico de diversificar abajo. Si hacemos bien la enmienda, tenemos un almacén de agua, de nutrientes y de energía, y la planta está a gusto. Y si cubrimos arriba, le damos cobertura, nos ahorramos el riego, un montón de agua. Entonces, el IR es variable,
Pregunta sobre los datos del ejercicio. No. Empecemos a resolverlo. Saquen el folleto, si lo tienen de manera electrónica, y se van a dar cuenta que esto es bien chivo, hombre. Claro, va a ser importante, cipote, para entender esto, hay que tener claro el marco teórico. Entonces, perdón, ¿el QE va a ser caudal específico o caudal del emisor? Aquí es el caudal del emisor, es decir, el de la cinta, Vale. el del gotero, el de la cinta. Entonces, insisto, el examen viene en dos partes. Para resolver esto hay que tener claro el marco teórico. Primero le voy a dar la parte teórica y después le voy a dar el ejercicio. Si no leen la parte teórica, aunque les aburra, háganlo por partes para entender qué trata todo esto. Entonces, dice, Sí, creo que lo tengo marcado por pasar. afinemos la nomenclatura y a ver si recuerdan la clase anterior. Lo primero que vamos a encontrar es LDZR. Eso es el agua disponible. ¿Se acuerdan del gráfico? Vamos a encontrar la humedad en el perfil, el agua disponible. Entonces, solo sustituyan los datos. La fórmula dice, no se aprendan la fórmula. No, hombre. La fórmula es bien sencilla. Es la diferencia entre capacidad de campo menos marchitez permanente por la densidad del suelo, que ya no las dan, por la profundidad de la raíz por 10. Eso es todo lo que hay que hacer. Y el dato nos lo va a dar en milímetros a esa profundidad. O sea, son milímetros día ZR. ¿Qué van a hacer? Sustituir los datos. Yo les voy a dar en el examen la textura. Ustedes van a ir a buscar a las tablas los datos, densidad, capacidad y todo eso. Entonces, van a sustituir los valores en la primer fórmula. Y vamos a encontrar todo el agua disponible. Entonces van a poner 22 menos 10, cierran paréntesis, por la densidad que es 1.2, por la profundidad que nos sugiere el proyecto que es 0.25, pero háganlo que no tienen los datos, no tienen la hoja del ejercicio. Boris, no tienen la hoja del ejercicio. No la puede descargar. Pero la tiene Karen, ella siempre llega tarde, pero anda todo. Esa. Ay, no, me molesta. Ya lo hiciste. Ahí, hasta ahí llegaste. O no avanzaste más. Por la guía. Vaya, decime cuánto te dio. Eso es, papá. Vaya, mientras ellos hacen eso, la siguiente fórmula también es bien fácil. Es L. Voy a poner exactamente la nomenclatura que aparece ahí. No, antes de esa va el volumen. Si el volumen de agua disponible no es 2 Es que se lo que estoy viendo. Ajá. Vaya, ¿cuánto te dio? Es bien fácil porque solo hay que multiplicarlo por un factor de 10. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, así que es. este centímetro de profundidad de la masa Pero da 360, ¿cierto? Vaya, interpretemos ese dato. En una hectárea, fíjate bien, ¿qué es ese dato? En una hectárea, a 25 centímetros de profundidad, vas a tirar 360 metros cúbicos, papá. Eso es lo que quiere decir. En una hectárea
de 100%, ¿te lo ves? ¿Sí? A esa profundidad vas a zampar 360 metros cúbicos de agua. Eso es lo que nos dice la fórmula 2, el volumen de agua disponible a la profundidad de la raíz por hectárea. Ya vamos todos en la misma fórmula. En eso estamos ahorita. ¿En cuál? En la primera. Ah, pues esperémoslo. Espérame. Sí, pero interpretemos lo que hemos encontrado. ¿Cuáles son las unidades que sugiere el folleto? Son metros cúbicos hectárea ZR. ¿Sí o no? Es una operación tan sencilla que la lámina disponible de agua en el perfil solo lo multiplicamos por un factor 10 y te lo pasa a por hectárea. Te da 360 metros cúbicos por hectárea a esa profundidad. ¿Entendimos eso? Esperemos a los otros hipótesis. No sé si esa fórmula, porque es que yo las anoté ayer, porque no se las tenía en digital, pero yo tengo otras fórmulas aquí. ¿Cuál sería la fórmula del LDZR? No sé si la pueden repetir. Al porcentaje de HCC. ¿No lo imprimiste vos? ¿Cómo no? Pero es que el DA no logro identificarlo. Es la densidad para el líquido. Por eso, pero. Ah, aquí está. Sí, esta es densidad. Y te la da aquí que es 1.2. ¿Ya se nivelaron? Cipote. Ustedes déjenme hacer una llamada. 22. 36 te dio en LDZR. Sí. 36 mililitros por hora. Vaya, y la otra cosa. ¿Qué hiciste tú? 36 mililitros. La siguiente fórmula, ¿cuál es? La de LAZR. La de LZR. No, la siguiente, ¿cuál es? LZR. No, bien. La siguiente. BD. Por 10. Son 360. Para 360 metros cúbicos. 360 mililitros. No, es metro cúbico sobre hectárea sobre profundidad. Pero aquí dice, el factor lo convierte. Entonces sería metro cúbico sobre ¿Esa de qué?
Ah, por hectárea. ¿Para qué esa forma? Sobre hectárea. Este es para encontrar el volumen de agua disponible en nuestro público. Entonces, ajá. Y de arriba. Milímetros. Ah, sí, sí, sí. Este otro sí, metro cúbico sobre hectárea. Va a traer una física así, entregar una cuesta. Anexo. LZR, LAZR. Ahí va, viejito. Esa era la lámina de agua. Ajá. Sería ahora en la mañana y una en la tarde, va a ser lo mismo, pero no estaba seguro. Mira ahí Ajá, ¿cuál? las unidades del volumen de agua disponible. Sí. ¿Cuál? ¿Ya se nivelaron todos? Vayan. La otra fórmula, aquí viene la clave de esto que expliqué la vez pasada, es ZR. De eso depende el tiempo de riego. De eso depende cuánto tiempo vamos a abrir la válvula. ¿Saben lo que es esa fórmula? Es el agua fácilmente disponible. Es la lámina neta. Entonces ustedes tienen, bien fácil, la fórmula es multiplicar todo el agua disponible por el P, PA, por el UR, por la fracción de agotamiento que está en el folleto. Que es el agua disponible multiplicado por ese porcentaje. No vamos a dejar agotar más del 30%. Eso es lo que se llama, que les enseñé en el gráfico, el agua fácilmente disponible para la planta. O la minaneta. Hasta ahí llegaste, pasaste de ahí. Hombre, llegué hasta 108%. horas de riego por turno. Pero no, ya no le entendí donde decía turno por día porque no sabía si era, como ahí dice 12 horas. No En 12 sabía si eran dos turnos. No, en 12 horas, esta gente tiene que regar las 16 hectáreas. Ingeniero, perdón, en esa tercera fórmula, la respuesta que me da que son 108 milímetros, voy a interpretar es que como que tenga la raíz, que la raíz se humedezca con 108 milímetros. Pero está mal su dato. No son 108. Son 10 puntos. Has aplicado mal el porcentaje. Ah, sí, sí, sí. De ahí para allá ya no califico y todo te lo pongo malo. Aquí es de dar el dato. Cierto. Si ahí ya te equivocaste, ahí dejo de calificar y todo está malo. Porque de ese dato depende todo lo demás. Entonces no es 108, es 10.8. La cantidad de agua que voy a aplicar con mi cinta de riego, que da 2 litros hora, es una lámina de 10.8 milímetros. Ya no van a ser los 36. La cantidad de agua que voy a aplicar, ¿por cuánto tiempo? El tiempo no lo hemos definido todavía. ¿Cómo repita lo que dijo? Cantidad de agua que voy a aplicar. Esa es la cantidad de agua que voy a aplicar para no agotar más del 30% del perfil de suelo. Lo que hemos calculado ahorita es la lámina neta o el agua fácilmente disponible.
10.8 metros sobre CTR, milímetros sobre CTR. ¿Sí? Ya no van a ser los 36 milímetros. Si yo quiero saber cuál es el volumen a esa profundidad, solo tendría que multiplicar por 10. Entonces ya no serían los 360 metros cúbicos por hectárea a esa profundidad, sino que serían 108. Ya, bien, Karencita, muy bien. Te voy a invitar a comer pupusas otra vez. Luego pasamos a la siguiente fórmula. ¿Cuál es la siguiente? Diámetro medido por gotero. Vaya. Pero al 108 siempre En 2. Ajá. Ahora sí. El riesgo ahí. Ingeniero. No, son Casi se agota a las 12 horas. Solo así. Lo resuelven en 11 horas y fracción. Es lo mismo, por ejemplo, sería digamos así, 2 sobre No, ya no se pide en este caso. No, ya no. 0.780. Lo que sí no me interesa definir es que no voy a ¿Y cómo lo tomar siempre, no voy a dejar que se agote, ¿verdad? Sino que cuando entre machites y capacidad Siempre tiene solo voy a dejar agotar el tren ¿qué es lo que estamos buscando? y vuelvo a arreglar Tiene que para poner ordenar. litros sobre hora, o sea que Entonces sería 2 litros sobre hora. eso es lo que le ingeniero, yo tengo una duda. Un poquito más, pero ya lo está casi. Tengo una duda con esta fórmula. Aquí dice de que hay que sacar esta raíz cuadrada. ¿Pero en qué estampa? En el. Diámetro del bulbo. No, pero tenemos que nivelarlos todos hasta que todo esté nivelado. Ya llegamos a calcular el agua fácilmente disponible. Vale, hoy vamos a la otra. Hoy sí, dígame, Diana, ¿cuál es la que sigue? Sería D igual a raíz cuadrada de. Pero ¿cómo se llama esa fórmula? Vamos a encontrar el diámetro que va a mojar la cinta. El diámetro del bulbo humedecido por goteo. Eso es. Entonces, la fórmula es la raíz cuadrada del QE Del QE. partido entre la pregunta que me hacías vos. 785. Como el diámetro es pi entre 4, pero pi entre 4 siempre le va a dar 0.785 por el IB, que ahí aparece solo I. Es cierto, bueno. Si quieres pónganle ahí IB. Ese era el fallo. Pónganle Pero, no, IB. pero es que mi pregunta era si el QE, como acá en la tabla me lo da sobre litro sobre hora, sería este mismo factor que aparece aquí, QE sobre litro sobre hora, porque aparece una L y una H entre un Son paréntesis. las unidades. Esa es la unidad. Sí. Es No que- se tiene que hacer algún factor o... No, porque ese dato te lo da el cuadro, por eso es que estamos analizando el cuadro. Si vos te vas al QE, ¿en qué unidades te lo da? Ve el cuadro. El litro sobre hora. Lo que está puesto ahí es la unidad. Ahora, 15. buena pregunta, ¿qué pasa si yo te digo que el QE es litro segundo? Si vos pones ese dato ahí está malo. Tendría que convertirlo. Exacto. ¿Estamos bien? Sí, ya. Entonces, ¿entendiste eso? Y ve. Dos partidos entre este. Dos litros sobre hora. ¿Eh? es lo mismo. 0.35.
miren aquí, A veces no se puede eso. miren lo que están haciendo. Cabal. Por eso es la clave de las unidades. Este litro se elimina con este litro. Esta hora se elimina por esta hora. Por eso tiene que ser litro hora. ¿Qué es lo que nos queda? Y este metro cuadrado se va con esta raíz al sacar del radical. La unidad del diámetro es metros. Aquí nos tiene que dar metros. Y miren, les voy a explicar lo que vamos a encontrar. Pero presten atención, yo tengo una cinta aquí. Y aquí están, las cintas ya vienen ubicadas los emisores, unos vienen a 10, A 20. a 20, unos vienen a 40. Digamos, la que tengo yo con Mazagua viene el emisor a 40 y trae su filtro incorporado, su microfiltro. Lo que ustedes están encontrando es esto, ¿ven? ¿Cuánto me va a arreglar cada emisor? Este diámetro. Esto es lo que están encontrando. Si aquí tengo otra cinta, aquí va a haber un traslape de humedad. Esto es lo que estamos encontrando. ¿Cuánto me va a mojar la cinta para acá y para acá? ¿Cuánto te dio? Vamos a ver si es cierto. Punto, el diámetro es 0.41 metros. Quiere decir que esta cinta, esa presión, me moja 20 centímetros y medio para acá y 20 centímetros y medio para acá. Al poner las tres cintas, resuelvo toda la humedad de la cama para aplicar el método DAR. Eso es lo que hemos encontrado. ¿De qué depende el diámetro? Que esté a la presión requerida, que tire la cantidad de agua. Estamos relacionando la capacidad de infiltración del suelo, que en este franco, que el IV, ¿cuánto es el IV de ese suelo? 15. Eso es lo que hemos encontrado. Estamos, Janine. Si estamos todos iguales, ¿cuál es la siguiente fórmula? Porcentaje del área baja. Porcentaje de área bajo riego. Sí. Podemos cambiar estos valores. No, aquí está para cultivo, podría ser para hortalizas esto. Lo mismo sería como para frutales, por ejemplo. Aquí yo solo promuevo la gota, porque es lo más eficiente, pero también promovemos la microaspersión. La microaspersión tiene otro diámetro. O sea, el área de acción de un parafrutales es mayor. Vaya. Vamos a encontrar el porcentaje de área bajo riego. Dígame cuál es la fórmula. Pi cuadrado por D sobre D cuadrado sobre 4 sobre distancia de planta sobre distancia de siembra por distancia de siembra por 100. Vaya, voy a explicar una cosa que lo expliqué en la clase pasada, pero para que no les olviden. Pero si no me prestan atención, no lo vamos a lograr. Cuando yo multiplico DS por DP, esto tiene varios nombres. Antes le llamaba así, pero por la letra lo cambié. Y quiere decir marco de siembra. Otros le llaman cuadro de la plantación. Otros le llaman el cuadro de siembra. Entonces, para encontrar ese dato, ahí están los datos de distancia entre plantas y distancia entre surco. Esto les va a dar una unidad
de metro cuadrado, porque es una distancia lineal entre plantas y otra distancia entre los surcos que van a ver. Entonces ahí aparece que la distancia entre surcos es 1,25 metros y entre planta es 0,25 metros. Esto nos va a dar un área de metro cuadrado. Es lo que hay que hacer primero allí. 0.31. Vamos a ver si es cierto. Cabal. Cuando dice pi por diámetro cuadrado entre 4, como el diámetro ya lo tenemos, que no se les olvide que pi partido por 4 es una constante de 0.785. De una vez lo pueden poner 0.785 paréntesis el diámetro que hemos encontrado, 0.41 metros al cuadrado, ya tienen el numerador. Y eso lo dividen entre el cuadro de siembra, que es lo que acaba de decir este hombre, 0.31 lo multiplican por 100. Ahí sí llegaste, va. ¿Cuánto da eso? 40,19. Pero es que dijo que el pi lo vamos a sustituir por 0.85. No, Pi por... no, yo no he dicho eso. No, pi. Si haces eso, todo está malo. No, pues sí, pero me El pregunto. diámetro al cuadrado. No, yo no he dicho eso. Es que puedes sustituirlo por Puede sustituirlo por ST diámetro al cuadrado sobre 4. Sí, lo que acabamos de hacer 0.31. Y las unidades que me daría el pi por 0.185. Las unidades, repetir la pregunta. Las unidades, o sea, unidades de pi es una constante, ¿va? Y la unidad de 0.785 Es una constante. es una constante también. Entonces no Pero no es como vos dijiste, voy a sustituir pi por ese valor. No es multiplicar pi por ese valor. No, yo dije que pi partido por 4 es 0.785 porque estamos relacionando el diámetro. Si el pi no está partido por 4, no es ese valor. Es para que no te compliques, pues cuando te diga pi entre 4 es 0.785 por el diámetro al cuadrado. ¿Quiénes más lo hicieron? No lo tenés en el dato anterior, pues, el diámetro que encontramos en la fórmula anterior. Cada fórmula va dando paso a otra. Esa es la lógica. El diámetro lo encontramos en la fórmula anterior. ¿Cuánto te dio? Sí, es que esto ya lo dio. ¿Cuánto te dio el diámetro? El bulbo humedecido. ¿Por qué? El diámetro cuadrado lo que sacamos de arriba. Yo pregunté si todos estábamos nivelados. Sí, Me no dijo que te sí, pones pero por bueno, más.
Lo que pasa es que no me entendí ese paso del pi. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que no entiendo. P cuadrado sobre 4. Vaya, pero Ahí está. Entonces aquí sería esto. Pi es como que tengas esto. Es que si no va llevando la secuencia, no se burla. exacto. Sería 0.85 entre 4. No, por lo que acabamos de encontrar. Sería Sería 0.75. pero Por esto, 0.41 en cuadrado. 0.41 sobre 4. ¿Por qué otra vez? Porque que este pi es Yo como lo hago aquí, ya sabes cuántos caracteres me da de pi. Y si vuelvo a hacer solo por 3.14, me quedaría esa es la variante. Por eso para mí ese no es el Ahorita problema. todavía está adelantado. Estamos confundidos. ¿El qué? En el par. Es que no, el 4 entre 4 no sé cuántas veces lo En multipliqué entre esta parte 4. de acá sería la forma en la que sacamos antes o sería el 0. Pues sí. Es que el d cuadrado serían 0.41 al cuadrado. Pues sí, es el diámetro que hemos encontrado en la fórmula anterior. Siempre entre 4. Entre 4. No, Es el pi. Ya ves que no, no. es que, Ya ves, es que ajá, que no. espérame, no. Entre 4 ya no, porque ya dividiste pi entre 4. 0.0. Entonces la fórmula está confundida. No, Bueno, no, vos te has confundido. Pero el pi sobre 4 no lo veo ahí. Y no aquí está, pues. Ahí está el pi. Pero ahí está Aquí es el valor de Es que pi multiplica esta fracción. Vale, lo voy a poner visual, porque este está muy abajo. Aquí pongo pi. ¿Qué número tienen todos los números cuando no se les mira? ¿Cómo es la multiplicación de los quebrados? Este por este por este. Pi por diámetro entre 4. Entonces, si querés hacerlo así, no ocupes este factor. Multiplicar pi por esto entre esto al cuadrado. Si querés ahorrarte este paso de pi, entonces pi entre 4 es este factor y solo lo elevas al cuadrado. Ya no lo divides entre 4 porque ya operaste aquí. Sí, en ese factor. Hágalo. ¿Cuánto te dio, güey? No, este es el único que ha avanzado. ¿Y cuál es la unidad del diámetro? No, las unidades. 0.41 ¿qué? No, metro. Solo vamos a hacer Yo expliqué que la cinta me moja 20 centímetros no, cuadrados no, originales. Me moja 20 centímetros de un lado, 20 centímetros de otro. 0.13. Eso es lo que me Bien. ¿Cuánto? 0.31. Vale, voy a hacerlo. Pero ahí te falta multiplicar por 100. Si no lo vas poniendo, después no lo vas a hacer. No, después lo voy a hacer cuando me salga Te voy a olvidar. Vale, dale. Por 100. 41.94. Sí, a mí me da 42. Mira, Chele, no es difícil, es que vos te confundís. Porque querés. Es que Si vas a dividir pi entre 4 Sí. en ese factor, Es que- y si no lo querés hacer, multiplica 3.14 no sé qué, lo entre 4. Sí. El niño de suelo nos está llamando, ya es hora. Y mira, Freddy, en vez de estar en la clase, mira dónde está. A ver qué problemas tiene este Freddy. Voy a responder el ingeniero de suelo. No, es a las 9, pero voy a terminar la clase, que eso no va a requerir.
sigamos que te está interesando. Va, présteme atención, aquí terminamos la clase, ya tengo otra clase. Esto debe cumplir la siguiente condición. El porcentaje de área bajo riego tiene que ser mayor o igual a 30%, pero también el porcentaje de área bajo riego tiene que ser menor o igual al 70%. Cuando cumple la condición le ponemos if con mi calculadora en inglés. El porcentaje. Entonces dice si cumple 41 es mayor que 30, sí. Sí. Es menor que 70, sí. Entonces pongan ustedes, sigan. Vaya, aquí termina la clase. Cara feliz, vamos a poner. Siga. Tengo una práctica. Preguntas. En la próxima clase va a haber un examen evaluado que vale 2 puntos de la nota final del parcial. Bueno. Van a ser dos puntos. O sea, si ustedes sacan 10, ya tienen 10 ganados, van sobre la base de 8. Si ustedes reprueban, ya perdieron 2 puntos. No, va a ser un ejercicio práctico. Lo hago para que nos preparemos, pero lo voy a evaluar. Vale. Antes lo hacía yo en la plataforma, pero era una copiazón terrible. Pero antes, ahora es diferente. Hoy es diferente porque ponían diámetro del bulbo, metro. Puti, ¿dónde han visto que un diámetro, el diámetro, el área bajo riego es metro, es área? Como yo quiero que aprendan y no se van a copiar, yo lo que les estoy diciendo desde ya, que vamos a hacer en la otra clase un examen, un laboratorio evaluado que vale 2 puntos. Si saca 5, perdió 1 punto, lleva 1 punto. Y el examen final va a ser sobre la base de 8. Okay. Porque yo veo que les mando los materiales, que los hago con mucha ilusión y no se los leo. Ahorita ya no puedo, hermanito, tengo clase. ¿Es qué? Eso dependerá, participar en el ejercicio. Si haces una buena propuesta, te pongo nota, excelente participar. Uy, échale. Si salís mal, es propio que es. Préstame no, para los folletos, pero te los daría mañana quizás. Pero necesito, No hay forma. pero necesito el 2 y el guía. El 2. Aquí ando el paso 2 y el paso 3. Todo lo que están manchados ya lo señalé. Bueno, Joel ahorita se va a ir a ganar 2 puntos. Y que para clase voy. Y así no está marcando y dale que quiere. En el día. ¿A dónde? Ahí me parece una llamada perdida de él. Pero Dice Diana. Revise. De lo primero estaba viendo la redacción. pero no es hora de su clase. No, a las 9. Sí, le va a dar. Solo para que aquel se pusiera en contacto. ¿Quién?